Ore por favor por Olga Nájera, está grave, sufrió un accidente automovilístico, es prima de Pedro Castilleja. También ore por María Valencino Rodríguez, está internada, es la abuela de Pedro. Y también por Paola Hernández Moreno. Muchas ocasiones para orar. Esta tarde usted a lo mejor ha recibido llamadas esta semana acerca de en referencia a la cadena de oración. Y hermanos, gracias por tomar el tiempo para participar en ese ministerio. Hemos recibido algunos comentarios muy positivos acerca de la cadena de oración. Bueno, para no entrar en detalle, es una bendición, es una bendición y es algo que yo disfruto poder participar, y estoy seguro que usted también. Si usted no se ha anotado para la cadena de oración, para recibir una llamada en su teléfono con una petición de oración, hágalo, hable con el hermano Andrés o con la hermana Lupita para incluirlo ahí, es una bendición. Abra su Biblia en Hechos, capítulo 1. Hechos 1, vamos a leer los versículos del 10 al 14 y vamos a leer todos juntos estos 5 versículos. Hechos 1, 10 al 14, todos de pie por favor. Leyendo todos juntos, Hechos 1, 10 al 14 dice: y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos 2 varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron: varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Entonces, volviendo a Jerusalén desde el monte que se llama del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo, y entrados subieron al aposento alto, donde moraban Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo el hijo de Alfeo, Simón el celote, y Judas, hermano de Jacobo. Y todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Señor, te pido que bendigas en esta tarde la predicación de tu palabra. Tu palabra es eficaz, tu palabra es poderosa. Te pedimos que ella hable a nuestros corazones en estos momentos. Te damos gracias porque tenemos nosotros, por tu gracia y por tu misericordia, la capacidad intelectual de poder entender las palabras. Pero Señor, te pedimos que nos des el entendimiento espiritual y el discernimiento para poder aplicar estas palabras a nuestras vidas y hacer una diferencia en nuestra vida, en nuestra iglesia, en nuestra comunidad y en nuestro mundo, porque tú eres digno, en el nombre de Cristo. Amén. Gracias, puede sentarse. Continuamos ahora con nuestra serie acerca de la iglesia victoriosa, y una pregunta: a la luz de lo que hemos visto en los últimos mensajes en esta serie, sabiendo que el Espíritu Santo toma morada en el creyente, sabiendo que eso es una promesa del Padre, que podemos contar con eso, entendiendo que para que el Espíritu Santo pueda obrar en nuestras vidas, tenemos que reconocerlo, tenemos que invitarlo a ser parte de nuestro andar diario para guiarnos y para instruirnos y para llevarnos a hacer la obra que Él quiere que hagamos. Sabiendo estas cosas, entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros como iglesia para tener la victoria? Como miembro de esta iglesia, yo quiero victoria. Como pastor de esta iglesia, yo quiero victoria. ¿Cómo podemos tener la victoria como iglesia? ¿Cómo podemos hacer a que la iglesia Bautista Monte Hebrón sea una iglesia victoriosa? En estos versículos vemos los sucesos inmediatamente siguiendo la ascensión de Jesús
al cielo. Él les había recordado de la promesa del Padre. Dijo: el que yo te he dicho, tú recuerdas lo que lo que te había dicho. Tú recuerdas que yo dije que el Padre enviaría al Consolador. Tú recuerdas que yo te dije que te iba a dejar mi paz, no como la que el mundo conoce. Y Él les recuerda de la morada del Espíritu Santo, y les dijo que esperasen en Jerusalén. La iglesia de Jerusalén fue una iglesia victoriosa. La iglesia de Jerusalén fue una iglesia, un grupo de personas, como grupo colectivamente, con victoria dada de Dios. En algunos casos fue una iglesia modelo. Entonces vamos a ver algunas de las cosas que hicieron ahora, en este momento, después de la partida del Señor Jesucristo, que los llevó a tener la victoria como iglesia. Ahora tengo que decir que nosotros como iglesia podemos hacer todas las cosas que hicieron los líderes y los miembros de la iglesia en Jerusalén. Nada de lo que hicieron antes de gozar de la plenitud del Espíritu Santo son cosas que están fuera de nuestro alcance como iglesia. Si queremos tener la victoria como iglesia, sería buena idea seguir el ejemplo puesto en la palabra de Dios de una iglesia victoriosa. Si queremos tener la victoria como la tuvo la iglesia en Jerusalén, entonces deberíamos nosotros de imitar algunas de las cosas que hicieron ellos para que Dios nos dé la victoria a nosotros. Hermanos, por eso tenemos la palabra de Dios, porque de la palabra de Dios tomamos enseñanza y tomamos ejemplo para nuestras vidas. Usted puede seguir lo que la palabra de Dios dice que usted haga en su vida personal para usted tener la victoria, en su vida personal, en su vida cristiana. Y si como iglesia seguimos el ejemplo puesto ante nosotros en la palabra de Dios, entonces nosotros también podemos tener la victoria. Ahora necesito prevenirle de algo. Así como nada de lo que ellos hicieron está fuera de nuestro alcance, todo lo que ellos hicieron les costó. Si queremos la victoria, nos va a costar. Algunas personas tuvieron grandes victorias el domingo pasado en el día grande. Algunas personas tuvieron grandes victorias la semana pasada durante los clubes bíblicos. Pero todas estas victorias fueron el resultado de grandes costos. Fueron el resultado de horas de entrenamiento y mucho dinero gastado en logística. Fue el resultado de mucho tiempo de rodillas en oración y de horas caminando en las calles, tocando puertas, invitando gente. Hay quienes desembolsaron dinero, hay quienes dieron tiempo, hay quienes sudaron, hay quienes lloraron, hay quienes hicieron berrinche, y hay quienes, bueno, no nos vamos a meter en todos los detallitos de lo que pasó el domingo, pero usted no sabe lo que pasó el domingo, ¿verdad? Domingo en la mañana le dije a mi esposa: tengo que ir. Sí, tienes que ir, pero no quiero ir. Tienes que ir. Hoy en la tarde le dije a mi esposa: tengo que ir. Sí, tienes que ir. Nos cuesta. Usted ya piensa menos de mí, ¿verdad? Qué bueno, porque su opinión de mí era muy alto. Yo quería bajarlo a un lugar donde usted, algo creíble. Pero todas las victorias que Dios nos dio esta semana pasada, y nos dio victorias, nos las dio porque nos costó algo. Las divisiones que alcanzaron su meta les costó. Los clubes, los hermanos que hicieron clubes, que hicieron un excelente trabajo y tuvieron grande asistencia y tuvieron muchos niños, y aún los que no tuvieron, disculpe la expresión, grande asistencia, los que tuvieron unos cuantos, cuesta. Entonces si queremos tener la victoria, tenemos que pagar el precio. Tenemos que esperar. Tenemos que permanecer. El versículo 4 dice: y estando juntos les mandó Jesús que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. Esto nos indica que hay que permanecer. Si querían tener la victoria, si querían gozar de la plenitud del Espíritu Santo, si querían ser usados por Él, tenían que esperar, tenían que
permanecer. Jesús les mandó a sus seguidores que esperaran en Jerusalén, que permanecieran. Hermano, si usted quiere ser bendecido por Dios, tiene que estar dispuesto a permanecer. Tiene que, esa palabra esperar nos da nos habla de ser pacientes. Se requiere paciencia. Se requiere paciencia para con Dios, para ver qué es lo que Él va a hacer en nuestras vidas, y se requiere paciencia para con otros. Pero tener la bendición de Dios y poder tener victoria como iglesia requiere permanencia, requiere esperar. Y si queremos que Dios, si yo quiero que Dios me bendiga en mi vida personal, necesito permanecer en donde estoy. Si Dios no me mueve, si no es algo obvio que Dios me está quitando de un lugar para ponerme en otro lugar, tengo que permanecer. Dios me quiere bendecir, pero me quiere bendecir en donde Él quiere que yo esté. Ahora, si no estás en donde Dios quiere que tú estés, ahí sí muévete. Si no estás haciendo lo que debes de estar haciendo y no estás en tu vida en un lugar en que tú deberías de estar, entonces más vale que empieces a tomar pasos para ocupar ese lugar y para hacer esas cosas para que Dios te pueda bendecir. Pero Dios no va a bendecir a nuestra iglesia si no permanecemos, si no somos fieles. La fidelidad es como las joyas. Una persona fiel es como una joya. Es de alto valor y no es muy común, tristemente. Si quieres que el Espíritu Santo te llene y tome control de tu vida, permanece, sé fiel. Nosotros debemos de permanecer. No vamos a cambiar nuestra posición, vamos a permanecer. Vamos a mantener las mismas convicciones que se nos han enseñado y que vienen de la palabra de Dios. No vamos a dejar de creer lo que creemos, no vamos a dejar de predicar lo que predicamos. Vamos a seguir haciendo lo que estamos haciendo, vamos a seguir ganando almas, vamos a seguir con el ministerio de rutas, vamos a seguir alcanzando a los perdidos, vamos a seguir enfatizando el alcance de los perdidos con el evangelio. Vamos a permanecer, vamos a mantener nuestras convicciones. Pelo corto en el hombre, falda larga en la mujer. Amén. Vamos a predicar en contra del afeminado. Vamos a predicar en contra de la mujer chismosa y un hombre que otro chismoso. Ay. Pero vamos a permanecer. Tenemos que cuidar el lugar que Dios nos ha dado. Si queremos que Dios nos bendiga, no podemos estar brincando de un lugar a otro y cambiar nuestra filosofía cuando se nos pegue la gana, ni cambiar nuestros métodos cuando nos cansemos de hacer una cosa o cuando pensemos que lo que estamos haciendo ya no funciona. Mire, ganar almas funciona. Funcionó el domingo pasado, funcionó hace 10 años, 15, 20, 30 años y seguirá funcionando. No vamos a cambiar lo que estamos haciendo, no vamos a cambiar en donde estamos. Vamos a mantener la separación, vamos a mantener buena música en esta iglesia. Vamos a seguir usando la palabra de Dios. Dios no nos va a bendecir como iglesia si somos fluctuantes, si nos dejamos llevar por cualquier viento de doctrina. Vamos a permanecer. Y si queremos bendición como iglesia, personalmente tenemos que permanecer, tenemos que quedarnos en el lugar en que Dios nos ha puesto o cambiarnos al lugar en que Dios quiere que estemos para poder servirle y para que Él nos pueda usar. Versículo 14 dice: todos estos perseveraban. Ahora recuerde, esto es antes de Hechos 2, esto es antes de que venga el Espíritu Santo. Estas son las cosas que ellos hicieron inmediatamente después de la partida de Jesús y antes de la plenitud del Espíritu Santo, antes de ser usados por el Espíritu Santo. Perseveraban todos. Esa palabra perseverancia nos habla de obediencia, de hacer lo que debemos
de hacer. Mi hermano, no es suficiente permanecer. Cualquier piedra, si la pones en un lugar, se puede quedar ahí. Cualquier tronco que tumbas, ahí se va a quedar hasta que alguien lo mueva. No es suficiente simplemente permanecer. Mientras estás presente, persevera. Mientras estás en donde estás, haz las cosas que debes de estar haciendo. Esto nos habla de obedecer. Nos habla de hacer lo que debemos de hacer, de perseverar. Perseverar es lo que haces mientras esperas. No estaban inactivos. Mientras esperaban en Jerusalén, estaban activos, estaban haciendo las cosas que el Señor Jesús les había enseñado. Ahora, se nos ha enseñado las cosas que debemos de hacer, y debemos de hacer esas cosas mientras permanecemos en el lugar en que estamos, si queremos la bendición de Dios, si queremos la victoria de parte de Dios. A nadie le vamos a aplaudir simplemente por permanecer en una posición. Nadie se merece una palmada en la espalda simplemente por permanecer en una posición. Benjamín, ¿por qué te sentaste? Ponte de pie. Permanece. ¿Le estás explicando? ¿Cómo le estás explicando? Yo no dije nada de camión. Traduce lo que yo te diga, si no, les voy a pasar mi bosquejo para que lo lean y ya tú sales sobrando. Te amo, Benjamín. Bueno, Cristo te ama, yo te tolero. Nadie se merece un premio simplemente por permanecer. Tal pareja tiene 30 años de casado. Sí, pero uno puede permanecer en los lazos del matrimonio y no servir para nada. ¿Sí me explico? Ese hermano tiene 10 años como maestro de escuela dominical. Sí, puede estar sentado en esa silla dando una clase de escuela dominical y no servir para absolutamente nada. Ay, maestro de escuela dominical, hermano, ¿por qué no es su clase? Es que no me trajeron niños. ¿Cómo que no te trajeron niños? Ve tú y saca niños. Ve tú y busca niños para tu clase. ¿Cómo que no te trajeron niños? No es suficiente permanecer en una posición. Mientras estás en esa posición, trabaja. Haz algo. Ocúpate. No es suficiente ser. Yo soy líder yo amo a los líderes de visión. Los amo, los respeto. Menos al hermano Leo, pero yo amo a los líderes de división. Pero hermano, no es suficiente simplemente tener la posición del líder de división y no ir a visitar su división. No sea uno que ocupa la posición, pero no se ocupa en su posición. Si va a ocupar una posición, ocúpese en su posición. No es suficiente ser capitán de ruta. Tienes que ser líder poniendo el ejemplo. Tienes que ser líder haciendo lo que te toca hacer. No es suficiente ser obrero de ruta. ¿De qué sirve ir cada sábado a las mismas dos casas? En la primera te dan pan y café y en la segunda te dan los tacos. Yo no esperaba recibir tanta respuesta de ese punto. Se me hace que acabo de descubrir algo. Yo estoy a punto de instituir una regla en la iglesia. Miembros de la iglesia no le den de comer a los obreros los sábados. Estoy a punto de hacerlo. Hace unas semanas acompañé a un líder de división para visitar los adultos en su división. Cuando nos bajamos, dejamos a unos obreros en una casa y empezamos a ir a visitar. Regresamos habíamos hecho como unas 7, 8 visitas. Regresamos como una hora y 10 minutos después. Y llegamos a esa casa y cuando entramos estaban sentados, desayunando. Y la hermana nos invitó a sentarnos a desayunar. Yo dije, no, gracias hermana, estamos nada más visitando, aquí rapidito, venimos a saludarle y a orar por ustedes y pues que les vaya muy bien, y estos también necesitan ir a visitar.
De repente voy a llegar a tu ruta. Un hermano me dijo, me dio un tip, me dio una sugerencia. Me dijo, hermano Jonathan, ¿por qué no así de repente un viernes en la noche no le dice a un maestro de escuela dominical, mañana te voy a acompañar a visitar a los niños de tu clase? Porque me da miedo que el hermano diga, es que no sé dónde viven, no sé quién son, no sé ni cómo se llaman. No es suficiente ocuparles. Ok, estás permaneciendo, estás esperando. Bravo, excelente. ¿Qué estás haciendo mientras que esperas? ¿Dónde está la perseverancia? A propósito, versículo 14 dice, todos estos perseveraron. Dicen, todos estos. Todos tenemos la responsabilidad de perseverar. Dije, todos tenemos la responsabilidad de perseverar. Todos debemos de ser fieles en nuestro llamado. Todos deben de ganar almas. Ahora, a los maestros se les obliga, a los líderes se les obliga, al pastor se le obliga, pero todos debemos de estar ganando almas. Todos debemos de estar ocupados. Escuche, si uno solo abandona su lugar y su responsabilidad, pone en peligro la victoria de todos. Bueno, ahora piensen esto, nada más piensen esto. ¿Dios quiere darnos victoria? Sí. ¿Dios es capaz que por uno que no está haciendo lo que debe ser, de retener la victoria de todos? Sí. Sí. Porque del pecado de unos cuantos en el Antiguo Testamento, en el pueblo de Israel, todos fueron castigados. Porque uno tomó el anatema, todos perdieron la siguiente batalla. Y el hecho que usted no está haciendo lo que a usted le toca, es muy probable que usted está deteniendo la mano de bendición de Dios para la victoria sobre esta iglesia. Todos debemos de perseverar, todos debemos de trabajar. Cada persona tiene una responsabilidad en su perseverancia. Algunas cosas que todos estaban haciendo. Dice, todos estaban, en versículo 14, todos estaban unánimes en oración y ruego. Todos estaban promoviendo un espíritu de unidad. Todos. La unidad no es algo que se puede fingir. O hay unidad o no hay unidad. Es como el amor. El amor no se puede fingir o no se debe fingir. O amas o no amas. O hay unidad o no hay unidad, porque la unidad no es una idea. La unidad no es una emoción. La unidad entre cristianos y la unidad en una iglesia es una acción, como el amor. La unidad es una decisión consciente. Usted decide promover unidad o usted decide destruir unidad. Tú controlas el nivel de unidad en esta iglesia, tú. Y así como la unidad se puede promover, la unidad se puede destruir. Y el que determina ese nivel de unidad en la iglesia eres personalmente tú. Sí, a ti te estoy hablando. Si tú estás aquí sentado en esta noche, tú eres el que controlas el nivel de unidad en esta iglesia. A propósito, el Espíritu Santo no obra donde no hay unidad. No lo hace. Rehúsa hacerlo. No lo puede hacer. Y tú por tu provocación de separación y de división, tú estás deteniendo la mano de Dios sobre esta iglesia. Lo que promueve la unidad es lo mismo que lo que destruye la unidad. La misma cosa que promueve unidad, que trae unidad, que fomenta unidad, es la misma cosa que destruye la unidad y que quebranta la unidad y que tira la unidad a la basura. Es la misma cosa. ¿Saben qué es?
La lengua. Ese es el determinante en la unidad en la iglesia, es la lengua. Por eso tú controlas la unidad en esta iglesia. Porque el instrumento que repara y el instrumento que descompone la unidad está en tu boca. La unidad en esta iglesia depende de ti. No vamos a tener la victoria como iglesia si no hay unidad en esta iglesia. ¿Qué más hacían? Oraban. Perseveraban todos unánimes en oración. La oración promueve la unidad. Como ninguna otra cosa, la oración promueve la unidad. Increíblemente. Porque la lengua está ocupada en bendecir y no en maldecir. Tú provocas división en la iglesia con tu lengua porque no oras. Si tú oraras, tú no causarías división en la iglesia. La oración promueve la unidad como ninguna otra cosa en la iglesia. ¿Hay mal en la vida de otro de la cual podemos hablar? Sí. ¿Hay mal en mi vida de la cual tú podrías hablar? Ni te imaginas. Ni te imaginas. Pero tú entiendes que la manera de arreglar la falla en la vida de otro no es chismeando de él, es orando por él. Y cuando oras por él, en vez de chismear de él, estás promoviendo unidad y no división. Pero hermano, es que usted no sabe qué es lo que hizo. ¿Sabes qué? Me importa así tantito lo que hizo. Porque en la misma situación probablemente yo haría lo mismo. Y tú también. Y me pregunto, si tú estuvieras en la posición de esa persona que hizo esa cosa supuestamente tan horrible, ¿tú qué preferirías? ¿Que chismearan de ti o que oraran por ti? Las fallas en las vidas de otros no son el asunto. El pecado de otro no es el asunto. Es la gracia de Dios aplicada a mi vida, la sangre de Jesús rociada en el propiciatorio por mis pecados. Ese es el asunto. Y si pasáramos más tiempo orando, dando gracias a Dios por lo que Él ha hecho por nosotros, que texteando acerca de otro, probablemente promoveríamos más unidad que división. Hay un asunto ahorita que yo ya es más, no me estoy cansando, ya me cansé, ya me harté, ya estoy harto. Y cuando yo me dé cuenta de quién es el que me está mandando mensajes anónimos, acusando a un hermano de hacer, y no me importa qué supuestamente hizo, cuando me dé cuenta quién es, ese es un lobo rapaz, hermano Israel. Yo soy pastor y mi trabajo es descalabrármelo. Yo te corro, mira, ya corrí a 2 personas de esta iglesia, ya lo hice. Tú sigues. ¿Sabes por qué? Porque no hay nada que tú vas a hacer que yo no estoy dispuesto a sacarte así de la puerta, así, para prevenir la bendición de Dios sobre esta iglesia. Nada, tú no vales la pena, tú no vales la pena. Ni tu cochina pestosa, buena para nada, inservible vida vale la pena que nosotros perdamos la bendición por las tristes cochinadas que estás diciendo. Ahora déjame respiro
para ir al siguiente punto y promover unidad. Amén. La iglesia en Jerusalén oraba. Oraban. Nosotros vamos a orar. Vamos a orar. Vamos a orar por los misioneros. Vamos a orar en la cadena de oración. Amén. Vamos a orar por las peticiones de otros. Vamos a orar en la reunión de oración, sábado en la mañana, sábado en la noche. Vamos a orar, gracias a Dios, por los hermanos que están orando, el ministerio de Aarón y Ur. Vamos a orar. Vamos a seguir orando. Vamos a hacer nuestra parte en todo lo que podamos para por lo menos alcanzar ese punto de lo que estaban haciendo en la iglesia de Jerusalén, para que Dios le diera la victoria. Si queremos la victoria como iglesia, vamos a orar como iglesia. Y luego, por último, dice ruega. Mucha oración, rogando. Estos hermanos perseveraban unánimes, todos en oración y ruego. Esto es rogar, es orar con intensidad. Rogar es orar con urgencia. Rogar es orar sin cesar. Y hermano, déjenle digo algo. Nosotros tenemos ocasión de orar con intensidad. Tenemos necesidad de orar con urgencia. Tenemos la necesidad de orar sin cesar. Y si queremos la bendición de Dios sobre nuestras vidas y sobre nuestra iglesia, más vale que aprendamos a orar. Y no solamente orar, sino también rogar. Hay necesidad de oración. Esta noche mencionamos necesidad de oración. En los próximos días es muy probable que usted reciba una llamada como parte de la cadena de oración pidiendo por oración. Hoy en la noche oramos por los misioneros. Se necesita oración. Bueno, nada promueve la unidad como la oración. Nada destruye la unidad como la falta de oración. Queremos la bendición de Dios en nuestra iglesia. Queremos que Dios nos dé la victoria. Todas estas cosas son cosas que nosotros podemos hacer y que estamos tratando de hacer. Y que podemos hacer, podemos lograr. Si verdaderamente queremos que Dios nos dé la victoria como iglesia, nos incumbe hacer estas cosas. La promesa del Padre se ha cumplido. El Espíritu Santo mora en nosotros, pero si queremos que obre a través de nosotros, tenemos que seguir el patrón que vemos en Hechos capítulo 1 para tener el resultado de Hechos capítulo 2. Esta es la promesa condicionada. La condición de la promesa. El Espíritu Santo hizo grandes cosas con la iglesia y puede hacer grandes cosas con esta iglesia, pero tenemos que estar dispuestos a permanecer, a esperar, a perseverar, a obedecer, a promover la unidad, a orar, a rogar y a pagar el precio. Cuesta trabajo, cuesta tiempo, pero los resultados 1000 veces más justifican el costo. Yo te damos gracias por el ejemplo que nos has dado aquí en Hechos. Gracias por la promesa del Padre. Gracias por la promesa cumplida. Gracias por la promesa afirmada. Gracias, Señor, porque las condiciones que tú pones sobre esta promesa, no de la morada del Espíritu Santo, sino de la plenitud del Espíritu Santo, son cosas que todos nosotros podemos hacer con tu gracia, con tu misericordia. Pedimos ahora que bendigas nuestra iglesia en el nombre de Cristo. Amén. La música toca. Si usted tiene una